La mirada de hoy está vinculada a este tema que, bueno, nos preocupa y nos ocupa en forma cotidiana, que tiene que ver con los altos índices inflacionarios que tiene la Argentina. Y siempre nos preguntamos cómo hicieron otros países para reducir la brecha inflacionaria. Hablamos de países vecinos a la Argentina que han tenido y tienen mecanismos para bajar la inflación con situaciones hasta en su momento realmente muy complejas, mucho más que la Argentina, y hoy tienen inflaciones de un dígito anual. Vamos a ver en placas de qué se trata, bueno, y cómo se puede encarar el camino para desandar y empezar a bajar un poco estos números inflacionarios que plantea nuestro país y que está hablando por lo menos de 3 dígitos a fin de año. Hay un caso muy especial que tiene que ver con Israel. Ayer, a mediados de la década del 80, Israel contaba con una inflación promedio del 500% anual. En 1985 el gobierno aplicó un plan de shock que logró reducir el crecimiento del índice de precios al 20% en la década del 90 para llegar paulatinamente a un índice actual de entre el 1 y el 3%. Fíjense, del 500 al 1 al 3% anual. Redujo fuertemente déficit fiscal y prohibió por ley que el Banco Central financie el rojo, un problema que tenemos nosotros, en cuentas públicas, reduciendo también la emisión monetaria. Paralelamente también aplicó una devaluación del 25% en el comienzo del ciclo y luego congeló el tipo de cambio, bueno, y también estableció topes salariales y controles de precios con congelamiento en algunos productos básicos. El caso de México, bueno, un pacto para bajar la inflación. Allá por el año 87, México alcanzó una inflación anual del 160%. Y frente a esta situación, allá por el 89, el gobierno de ese país puso en marcha el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que logró una caída paulatina en la inflación hasta llegar al 2% anual en los primeros años de la década del 90. El caso de Colombia, ¿no? Con metas de inflación y efectos colaterales. Colombia inició la década con una inflación promedio del 35%, pero logró reducirla al 4%, esto en índices un poco más lógicos, ¿no? En 10 años. Para ello, allá en el 91 se introdujo un artículo constitucional que le otorgó independencia al Banco Central. Fíjense el papel del Banco Central, con lo que le dio a esa entidad el control de la política monetaria y también bloqueó el financiamiento del déficit por la vía de la expansión monetaria con la impresión de billetes. Chile, otro caso paradigmático a principios de la década del 90, la inflación en Chile se ubicaba en torno al 30% anual, pero en 4 años ese nivel se redujo al 12%. Chile también estableció la independencia del Banco Central y a partir del 90 la entidad comenzó a hacer públicas las metas de inflación y a establecer límites al déficit fiscal, al tiempo que adoptó un sistema de banda cambiaria para definir la devaluación de su moneda y también aplicó una tasa de interés real, es decir, por encima de la inflación. Bueno, allí están los casos planteados, ¿no? No es imposible. El caso de Israel es el caso más emblemático, con un 500% de inflación anual, pero logró reducirlo, o sea, es posible. Y tomaba nota respecto a algunas cuestiones interesantes. Financiamiento externo, ¿no? Un tipo de cambio fijo para alinear expectativas. Otro de los datos también para tener en cuenta, la independencia del Banco Central. Me parece un dato clave, que no emita dinero para financiar déficit. El rol del Banco Central, fíjense, en estos casos fue determinante. Una política monetaria lógicamente saneada y un equilibrio presupuestario. Algunos de los datos que debemos tomar como referencia para, bueno, corregir estos valores que la Argentina tiene y con lo que aspira y con lo que se busca y con lo que se empieza a alinear con un número de 3 dígitos que lógicamente es un número realmente muy alto, pero la mitad del vaso que queremos ver positiva es se ha podido controlar con números muchísimo más altos que lo que tuvo la Argentina. Bueno, ojalá se tome nota de esta situación y vayamos por un camino para corregir el número de inflación de nuestro país.